עושה שלום במרומיו. Shabbat Shalom, querida congregación de Top, sean ustedes bienvenidos una vez más a esta tarde de enseñanza en nuestra congregación. Damos nuestros saludos y nuestras bendiciones más cordiales, más cálidas a nuestro More Yanit Ben Dayan allá en Nueva York, Estados Unidos, pidiendo siempre al Padre Celestial que lo bendiga, lo guarde, lo proteja, lo prospere, que lo ayude en todas las necesidades de su vida. Y a todos y cada uno de los amigos que nos ven y nos escuchan por este canal de YouTube a lo largo y ancho de América, sean ustedes también bienvenidos, sean ustedes saludados por este ministerio de raíces mesiánicas, raíces hebreas, la Nueva Jerusalén. Amén. Esta tarde tenemos la parashá número 21, la parashá que se denomina Kitija. Kitija, con K. Kitija. ¿Qué significa cuando hagas un censo? Cuando hagas un censo. Esta parashá abarca desde Shemot, Éxodo 30, versículo 11, a Shemot, Éxodo 34, 27 al 35. Repito, esta parashá abarca desde Shemot, Éxodo 30, versículo 11, a Shemot, Éxodo capítulo 34, versículos 27 al 35. Terremoto de 6.2 en la ciudad de la 125. ¿Dónde ahorita? ¿La ciudad de la 125 cuál? ¿Dónde? Roma. En Roma. Ahorita. ¿A dónde? Roma. Cuando Milton, ahorita. Haftará. En la Haftará, que es la lectura de los profetas, tenemos en la Haftará Primera de Reyes, capítulo 18, En el video puedes ver después la cita que no. versos 1 al 39. En la Haftará, que es la lectura de los profetas y otros textos, tenemos a Primera de Reyes, Melechim, Primera de Reyes, capítulo 18, versos 1 al 29. Y en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento o Pacto Renovado, tenemos las lecturas de Lucas, capítulo 20, versículo 27, y Lucas, capítulo 22, versículo 46. Esta parashá, queridos hermanos, es muy complicada, es muy compleja, pues narra la historia de una gran crisis ocurrida por el pueblo de Israel, por los israelitas. En la parte central leemos y aprendemos sobre el pecado del becerro de oro ocurrido al pie del monte Sinaí. De ahí que la Haftará también se va a relacionar con el pecado de la idolatría de Israel durante la época del profeta Elías, que
incluía la prueba en el monte Carmelo. También resuena el doloroso grito del profeta Elías, que dice: ¿hasta cuándo andarán cojeando entre dos opiniones diferentes? Si Yahweh es Ha Elohim, síganlo. Y si lo es Baal, síganlo. Pero el pueblo no le respondió nada. Elías no recibió respuesta, porque simplemente la gente tiene una mentalidad diferente. La gente tenía una mentalidad diferente como la tiene ahora también. La tenía en ese momento, pues hacía creer esa mentalidad, ese pensamiento de ellos les hacía creer que era posible adorar al Elohim de Israel y a los ídolos al mismo tiempo. Israel estaba rodeado por naciones paganas en las que cada una de sus deidades tenía su propio y único poder, que debían ser apaciguados y satisfacer a esos dioses. Tal es así que los mismos israelitas creían que la grave crisis de agua, una extendida sequía que duraba ya 3 años, se debía a la ira de Baal, porque no le habían ofrecido suficientes sacrificios ni le habían honrado como correspondía. Para Jocelyn, Baal era un dios cananeo, un dios de Canaán, donde ellos estaban, un dios cananeo, y que aunque Yahweh había ordenado destruir a todas estas 7 naciones que habitaban en Canaán, sin embargo no habían logrado destruir o derribar, como él había ordenado, estas deidades, estos ídolos, y hasta más bien se habían contaminado con esa creencia. Y conocemos esta poderosa historia, ¿verdad? En donde Baal era considerado también el dios de la lluvia. Se enfrentó con el Dios que produce la lluvia. Conocemos todo lo que tuvieron que hacer los profetas de Baal. Oraron, danzaron, cantaron, incluso hasta se cortaban los brazos, se cortaban las piernas, se tajaban con cuchillos, hacían ritos que caían en éxtasis, hacían un montón de cosas para llamar la atención de este Dios, de esta deidad pagana. Amén. Llamada Baal. Así es. Leí Elías en el monte Carmelo, tiene una confrontación con un pueblo, con un Israel, que aunque tenía su Dios, y aunque conocía a Elohim, a Yahweh, Sebaot, ese pueblo estaba entre 2 piernas, entre 2 mundos, entre 2 dioses. Porque uno puede decir, pero Israel tiene el Elohim de Israel. Elohim no puede adorar otra deidad. Sí, el pueblo de Israel sí ha adorado otra deidad. En esta parashá vimos que adoraron a un dios, a un becerro que trajeron como deidad de Egipto. Ahora vemos en este otro pasaje que adoraban a un dios cananeo, dios de la fertilidad, dios de la lluvia, dios del agua.
Amén. Como la necesita de todas partes me parece. Ujú. Entonces, ¿qué hizo Elías? Elías se adelantó y oró. El fuego que descendió del cielo consumió el sacrificio, porque ahí en el altar cada uno tuvo su altar. 450 sacerdotes de Baal estuvieron ahí, Y de acera también. y de acera estuvieron ahí bailando, danzando, llamando la atención, porque en ese momento, querida Jocelyn, en ese momento hubo una confrontación entre el Dios verdadero y un Dios falso, un Dios pagano. Pero llegó tal momento de esta confrontación porque ya este pueblo estaba ciego, estaba sordo, quería adorar a dos dioses, y la Torá nos dice: no podéis adorar a dos amos, a dos señores al mismo tiempo. Y este pueblo ignorante, y no porque ignoraran al Dios de Israel, sino ignorante porque, conociendo la verdad, querían jugar con a dos haces, como se dice en nuestra costumbre. Entonces, ¿qué hizo Elías? Elías no danzó, Elías no bailó, Elías no se tajó, Elías oró. Era un profeta de Elohim. Oró. E inmediatamente el fuego del cielo descendió, un fuego poderoso y tan intenso que consumió el sacrificio, y es decir, un cordero. Ahí en el altar estaba un cordero expuesto para el sacrificio, un sacrificio, un corbán, sacrificio a consumirse. Y este fuego consumió el sacrificio. La madera del altar, la madera donde estaba este cordero, Las piedras. fue quemado, consumido. El agua donde estaba, porque él echó para comprobar, para que este pueblo incrédulo viese que el Dios de Israel, el Elohim de Israel, Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, era un Dios, es un Elohim todopoderoso. Amén. Entonces, Elías sobradamente le echó hasta agua a ese sacrificio. Le echó agua a la madera, porque supuestamente el agua impediría que el fuego consumiera. Y llegó tanta agua, derramó tanta agua, que había una zanja que se llenó de sal. Rebosó. Pero el fuego de Elohim bajó y consumió el sacrificio, consumió la madera, consumió el agua, consumió las piedras. Amén. Para demostrarle a este pueblo y a ese falso Dios quién es Yahweh Sebaot. Aleluya. Aleluya. Su poder. No te viene explicado. Está doblado. Te va a caer el cabello. ¿Por qué hizo esto Yahweh? Porque el Eterno, ¿por qué el Eterno hizo consumir el agua? Porque Yahweh venció al Dios del agua y de la lluvia, al Dios del agua. Entonces, tal como Él destruyó a los dioses de Egipto uno por uno en cada una de las plagas, Yahweh destruye a este Dios espiritualmente, lo destruye, y materialmente la evidencia, consumiendo con el fuego el agua. El Eterno quería demostrar que Él gobierna sobre todas las cosas, sobre todos los elementos, porque es un Elohim vivo, un Elohim vivo
y que este Elohim vivo es el Elohim, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Amén. Amén. El Elohim de Israel. Aleluya. Después de que Elías demostrara la soberanía del Elohim de Israel, del Dios de Israel, los profetas de Baal fueron ejecutados. Todos fueron traspasados a espada. 450. Los 450. 450 de acera. Así es. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó cuando estos sacerdotes paganos fueron ejecutados? Finalmente vino la tan esperada lluvia. Terminó la sequía. Porque estos sacerdotes paganos que estaban rindiendo culto a un dios pagano tenían, por así decirlo, bloqueado el poder de Elohim. Y no es porque Elohim no pudiera desbloquearlo, sino porque era necesario sacarlos, eliminarlos, y que el Elohim de Israel se manifieste tal como Él, y vean y crean con sus propios ojos ese pueblo que existe un solo Elohim para Israel. Aleluya. Yahweh es la fuente de la vida, Amén. y el Creador no puede ser servido con manos humanas. Nosotros podemos decir: oh Yahweh, te voy a dar mi corazón, nuestras vidas, nuestra voluntad. Podríamos decir: tuyos somos. Pero hermanos, no podemos darle nada, porque realmente no hay nada que podamos darle a Yahweh de nuestra parte, porque todo es de Yahweh, Amén. todo es de Él, todo proviene de Él. Dependemos nosotros de Él, dependemos de su gesed, de su gracia, de su bondad, de su amor, de su misericordia, Amén. de su favor. Amén. De todo dependemos. Este Creador no está requiriendo que lo cuidemos. Él no nos está pidiendo, Él no pide que lo cuidemos, Él no pide que los defendamos, Él no pide de sus enemigos, Él no nos pide que lo alimentemos o que lo consolemos. No, no, porque Él es todo suficiente. Aleluya. Tampoco está confinado a un lugar o a un templo. No está limitado por el tiempo o la distancia, porque Él es omnipresente. Aleluya. Ni el poder, porque Él es omnipotente. Amén. Pues el Eterno establece límites y gobierna todo. Aleluya. ¿Quién eres tú para limitar a Yahweh? ¿Quién eres tú que quieres pretender amarrarle las manos a tu Creador? ¿Quién eres tú que pretendes limitar su poder? ¿Quién eres tú que dices sí, pero no puedo? ¿Quién eres tú para limitarlo? ¿Quién eres tú para amarrarlo? ¿Quién eres tú para decirle sí, tú dices esto, pero la verdad no es como tú dices? ¿Quién eres tú? Hermanos, no somos nadie. Nadie. Y nosotros, queridos hermanos, sí hacemos esto. Sí limitamos a Yahweh. ¿Con qué lo limitamos? ¿Con qué podemos limitar a Elohim? Con nuestra falta de fe. Tú limitas su poder con tu falta de fe. Tú limitas su palabra con tu falta de fe. Tú limitas
su inteligencia con tu falta de fe. Tú limitas todo lo que Yahweh dice en su Torah por tu falta de fe. Así que no pidas a Yahweh que Él te dé lo que tú necesitas si no le crees, si tienes duda, si tienes temor. Porque Él no puede ser engañado, ni tú lo puedes engañar. Regresemos a la parashá Kitizá y a su tema principal, el pecado del becerro de oro. Moisés ascendió al monte Sinaí y estuvo 40 días, y el fuego de Elohim descendió sobre la montaña. Quizás el pueblo pensó que Moisés había desaparecido. ¿Y cómo reaccionó el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel viendo que Moisés no descendía, no bajaba? Quería otro líder. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Idolatría. Y el pueblo de Israel pensó que a Moisés le había pasado algo. Un anciano sobre una montaña se demora 40 días, tiene que haberse caído montaña abajo, tiene que haberle dado un paro cardíaco, se petateó, no pudo resistir la subida porque subió solo. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Israel cometió el mayor de los pecados, idolatría, hizo un becerro de oro. ¿Qué hizo Israel? Rompió las reglas, porque Israel ya tenía reglas, hasta el monte Sinaí ya tenía recibiendo reglas, ya tenía recibiendo mandamientos. La Torah oral. Le faltaba la Torah escrita, que era la que le iban a dar en ese día. Pero el pueblo de Israel rompió las reglas. Y eso fue exactamente lo que Moisés hizo también. Rompió las tablas. Rompió las tablas de piedra. Las tablas rotas jamás fueron reparadas. De hecho, la tradición judía enseña que las tablas rotas se conservan dentro del Arca de la Alianza como un recordatorio eterno de nuestra gran traición al Eterno. Las tablas rotas representan también nuestro cuerpo, alma y espíritu, y por causa del pecado nunca podremos regresar al estado que tuvimos en el Edén. Nuestro cuerpo está enfermo, deteriorado, nuestra alma está rota, dañada, y nuestro espíritu quebrado. Y esta es precisamente una de las razones por las que necesitamos a Yahshua HaMashiach. Solo Yahshua puede sanar nuestro mundo roto, restaurar lo destrozado y devolvernos al principio. Al principio, a lo que éramos antes del pecado, en perfecta unidad con Elohim, en armonía con la naturaleza y viviendo en el jardín del Edén. Amado Yahshua, llévanos al principio. Shabbat Shalom, Lekulam. Shalom.